Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 40 de el podcast Mente de Atletas. Hoy exactamente hace 2 años que empezó el podcast. Realmente hay personas que me siguen desde que ni bien empezó el podcast, que ha tenido varios nombres, pero bueno, realmente desde diciembre aproximadamente el año pasado fue cuando logré encontrarle un espacio diferente a este podcast. Muchos sabrán que soy nadadora de alto rendimiento, ¿no? Que estuve durante 15 años compitiendo para la selección argentina en diferentes partes del mundo, que en el 2020 me vine a vivir a España, estoy viviendo en Barcelona ya hace más de 5 años y este espacio de Mente de Atletas empezó cuando logré encontrar respuestas que como deportista no lograba encontrar, ¿no? Seguramente estén escuchándome muchas personas del otro lado que son atletas, que son deportistas, no importa el nivel, que se reconocen como tal, que tienen esa visión clara sobre sus objetivos y que han transitado, como yo seguramente, muchos desafíos en todo su recorrido, pero que también nos han enseñado muchas cosas. Así que por eso mismo la idea de este espacio que se creó fue para empezar a aplicar los aprendizajes que he logrado, que he transitado como deportista a la vida y darnos cuenta las similitudes que tiene el deporte, que tiene la competición con un emprendimiento, con un proyecto, con empezar una relación de pareja o querer convertirse en un profesional en algún área de la vida, en algún deporte, en el arte, en lo que sea. Así que hoy te quiero hablar de un cambio que marcó un antes y un después en mi vida y cómo el dejar de competir y elegir conscientemente una nueva identidad. Eso fue, ¿no? Les voy a compartir cómo ha sido ese proceso, esa transición entre ser un atleta y convertirme en emprendedora. Yo le digo que una parte de emprendedora consciente. Ha sido realmente todo un proceso que yo misma fui creando lo más consciente que pude, con diferentes personas que se fueron encontrando en mi camino, con diferentes cambios de perspectiva, de visión sobre mí misma, sobre la vida. Y por eso me gustaría empezar por compartir lo que para mí significaba el competir, que para mí es algo muy importante. Compito exactamente desde los 8 años. Fue algo que se dio de una manera muy natural, pero también te preguntan, o por lo menos en mi caso fue que me preguntaron si quería competir y fue un sí rotundo. No tenía ningún tipo de dudas que quería competir, porque me daba cuenta que el deporte me gustaba mucho y que tenía mucha energía y que justamente poder entrenar, competir, me iba a poder ayudar a ir un poquito más allá. Era como que las clases de natación comunes me aburrían, entonces ahí dije, ay, claro, ¿por qué no? Vamos a probar. Y todo empezó desde ahí, ¿no? Con un juego. Y saben que desde muy chica para mí el competir fue siempre competir contra mi mejor versión, con que yo siempre que me tiraba al agua para competir, siempre buscaba de forma inconsciente ser la mejor nadadora que podía ser. Había días que me salía mejor, había días que me salía peor, pero siempre fue desde ahí. Y luego me daba cuenta que cuando tenía chicas al lado mío, eso me motivaba, me inspiraba a ser mejor. Y que cuando una nena me ganaba, era como, bueno, ella tiene algo que pudo entrenar o desarrollar más que yo, voy a aprender de eso, a ver qué es lo que yo tengo que fortalecer en mí. Y eso fue el gustito que yo le fui encontrando a la competición. Sin ninguna duda, cuando hablamos de competir también vienen emociones fuertes, vienen la palabra, ¿no? Las hormonas como la adrenalina, como también aparecen los nervios, esas sensaciones de miedo, que son parte de la competición, pero que también hay muchas personas que conozco que no les gusta esa parte de la competición. Y a mí siempre fue eso una de las cosas que más me gustó de la competición, porque notaba que tenía que estar como muy al 100% cada vez que iba a competir. Pero bueno, es cierto que cuando uno empieza como chico tiene unas expectativas, las va cumpliendo, va avanzando, todo empieza a ser como muy entretenido, muy fácil,
hasta que uno empieza a darse cuenta que empieza a tener resultados, que ya no pasa desapercibido como antes, que de golpe te llaman para ir al diario, te hacen una entrevista en una radio, en un periódico, que luego te hacen una entrevista en la televisión, que vas por la calle y te saludan y vos decís, mi logro no quedó conmigo o con mi familia, sino que hay más gente que sabe quién soy. Y es ahí donde sin querer, ¿no? Si uno sin darse cuenta se empieza a cargar también con las expectativas que el mismo entorno, que la ciudad, que el país tiene sobre una persona. Y es ahí donde justamente uno se empieza a poner como todo un poquito más serio, se podría decir, ¿no? Y en mi caso esa parte seria, hubo un primer momento entre los 13 y los 15 años y luego otro momento muy fuerte a los 18 años, cuando digamos que oficialmente me había convertido en nadadora profesional porque había decidido no estudiar ninguna carrera universitaria y dedicarme al 100% a entrenar y a competir para obviamente seguir con mi carrera deportiva. Y uno ahí empieza, ¿no? a cargarse con todo esto, y gracias a Dios en el camino he tenido acompañamientos de psicólogos, como ha sido el caso de mi primer psicóloga Alexia Llanes Nor en Necochea, en Argentina. Ella me enseñó muchísimo y fue una de mis primeras maestras. También luego tuve el placer enorme de empezar a estudiar todo lo que es la filosofía del yoga, la meditación principalmente para deportistas, con la escuela de Nata Yoga ahí en Necochea, también con Sadeva y Vidya Dharmanat. Y luego he tenido acompañamientos en el Club Unidos con psicólogos deportivos. Luego también he tenido acompañamientos de coaching y coaching deportivo, coaching estratégico de alto desempeño, con Fernando Ibáñez, que está en Córdoba, con Leonardo Moyano, que ha sido también mi profesor de coaching, que bueno, la vida misma hoy mismo no está en cuerpo físico, pero sigue estando presente en energía y en corazón, en todas las enseñanzas que me ha transmitido. Y también con otros coaches y mentores que han ido transitando en la parte más desde el marketing, de comunicación, ¿no? de conectar con energías femeninas, bueno, muchísimas cosas que he ido haciendo en el camino. Y a esto voy con las personas que se acercan a nuestro camino, ¿no? Y me gustaría preguntarles que todo este cambio, esta transición empezó con una pregunta. El miedo que genera, seguramente los que me estén escuchando me van a entender, de esa pregunta de ¿y si dejo de competir, quién soy? Y acá tenemos dos puntos de vista. Tenemos el punto de vista de todo lo que hemos logrado, todo el camino que hicimos, todos los resultados, lo bien que se te sigue dando ese deporte, las capacidades físicas, mentales que uno tiene, y que si se propone seguir compitiendo durante más años, va a seguir teniendo buenos resultados, ¿sí? Ese es un primer lado. Pero también después viene otro lado, que es la parte de cuánto tiempo más voy a seguir sacrificando mi tiempo, mis relaciones, mi desarrollo personal, por estar 24/7 en la competición y no solamente, o sea, es lo único que uno hace. Sí que uno puede estudiar, obviamente hay gente que también trabaja, pero cuando uno ya llega a ese punto de estudiar o de trabajar, también es por algo. Y en ese fue en mi caso, ¿sí? Yo en el 2020 me puse estudié primero antes un proceso largo de educación física, como les dije, profesora de yoga. Pero cuando yo me metí de lleno fue con el coaching ontológico profesional 2020, acá en Barcelona. Y también me empecé a hacer mucho esta pregunta, porque me daba cuenta que no había logrado ningún otro desarrollo fuera de la natación. Y es una locura pensar eso, ¿no? 24 años de tu vida y solo te reconoces en el mundo de la natación, y si no, ¿qué? Eso fue para mí un gran incógnita donde dije, wow. Y empecé a observar y veía que dentro de mi contexto y de mi entorno todo el mundo estaba igual. Y decía, acá hay algo que yo tengo que descubrir, que esto tiene que tener una respuesta. Y fue ahí cuando me di cuenta, esta otra visión
de que todos también tienen su ciclo, ¿no? En esta vida todo tiene su ciclo y que dejar de competir o dejar de entrenar y dejar de dedicarle esas horas a la natación, esa energía que yo le estaba poniendo a algo que había cumplido su ciclo, me había enseñado todo lo que me enseñó, también estaba ya en otro momento, una etapa donde quería estar más desde el compartir, no tanto desde el competir, principalmente con mujeres. Me daba cuenta que estaba más para tener un estilo de vida como más tranquilo, poder empezar a viajar pero sin tener que tener la mochila llena de mallas de natación y a dietas extremadamente estrictas, o tener ganas de acostarme un ratito más tarde un día y poder hacerlo sin culpa y empezar a disfrutar más de esos momentos más cotidianos que claramente yo no estaba acostumbrada a eso, ni tampoco sabía muy bien lo que eran las vacaciones o también trabajar de un trabajo que no sea de natación. Y fue ahí donde me di cuenta que era cuestión de cambiar también el foco y darme el permiso de conocerme de nuevo a mí misma en esa identidad que se estaba empezando a despertar por mirar otros aspectos que estén relacionados a la natación, pero no directamente a la competencia, ¿sí? Y ahí me di cuenta que cuando vos cambias ese foco, en vez de bloquearse ese camino y estar aferrado al miedo, se empiezan a abrir muchas puertas, donde te estás dando cuenta que te estás perdiendo un montón de cosas de la vida, más allá de la natación, y definitivamente no significa que dejar de competir o dejar de hacer ese deporte como tal vaya a ser algo que no puedas hacer nunca más, pero también tenés que darte cuenta que todo tiene su ciclo y que en mi caso personal, cuando pensé en cambiar esta perspectiva, me daba cuenta que me generaba una paz profundamente que hacía muchos años, te diría que no tenía recuerdos incluso de que no sentía esa paz, esa tranquilidad, esa presencia, esas ganas de querer hacer cosas además de entrenar, que hacía muchos años que no me pasaba realmente. Entonces ahí me di cuenta que el cambiar esta identidad y empezar a no identificarme con ser una nadadora de alto rendimiento o de atleta solamente en eso, sino también no darlo como perdido, decir bueno, hay cosas que no cumplí, sino darlos como parte de una misma expansión de mi propio ser, de mi propia persona. Es decir, wow, ahora tengo todo esto que descubrí, que aprendí, que claramente no me lo quita nadie, que es algo que cada persona vive, lo puedo regalar, lo puedo compartir, lo puedo poner en palabras para que otra persona que está del otro lado también se dé cuenta de esas cosas que a mí me llevaron mucho tiempo a darme cuenta, que he tenido que pasar por muchas cuestiones difíciles en las cuales mi idea es que no tengan que transitar por todo eso, o por lo menos que logren darse cuenta de que hay una y mil maneras de solucionar esos desafíos o de trabajarse de forma profesional y personal a uno mismo. Entonces es ahí donde empezó a aparecer este reconocimiento de la disciplina, de reconocerme como una persona resiliente, y donde había un montón de hábitos que tenía muy integrados de forma totalmente natural, como es el hecho de levantarme temprano, de no comer procesados, de hecho de tomar o no tomar alcohol, el hecho de acostarme temprano, de ir a entrenar porque me tengo ganas, de cuidar mi físico, de cuidar también, tener hábitos con respecto a lo que son las redes sociales, ¿no? Un montón de cuestiones. Y todo eso era exactamente lo que necesitaba para poder empezar un proyecto nuevo en mi vida. Y por ejemplo, se me despertó esto cuando yo empecé a estudiar el coaching ontológico profesional en Barcelona. Ahí es donde empezó esa parte de mí. Y estuve un año exactamente como que esto es para mí, esto no es para mí, y será ahora o no será ahora. Hasta que había cada vez algo dentro de mí que yo pensaba en eso y decía, sí. Es impresionante la energía que tenía cuando pensaba en eso. Así que fue cuando empecé a trabajar sobre mi mentalidad, a darme cuenta y cuáles eran las cosas que yo no había podido resolver con la natación y que gracias a tener nuevas herramientas estaba pudiendo cambiar, ¿no? La perspectiva, la relación que yo tenía con aspectos de mi mentalidad que estaban siendo limitantes para ese cambio de identidad.
empezaba también a trabajar con cuestiones de una organización diferente en mi estilo de vida. Y también empezar a darme cuenta que tenía que cambiar de entorno, que el entorno en el que estaba ya no me sentía 100% identificada y tenía que ir a otros lugares diferentes que no sean dentro de una piscina, porque definitivamente quizás no podía hablar con esos temas más de coaching, desarrollo personal, de emprendimiento con personas que estén dentro del agua que estaban compitiendo, porque no quiere decir que no se pueda hablar, pero era justamente cambiar de entorno. Y también en el camino me empecé a dar cuenta de que hay dos palabras, dos conceptos que son extremadamente fundamentales cuando uno decide cambiar, ¿no? Transformar esa identidad que ya ha llegado a su fin, que hay que soltarla con total agradecimiento, con mucha honra. Y se me viene la palabra de la responsabilidad, porque creo que al final cuando uno decide, como les dije, ser emprendedor consciente o de hacerlo de una manera muy consciente de ese proceso, hay que tener la responsabilidad de que estás cambiando, ¿no? De lo que significa uno emprender un proyecto, emprender una empresa, lo que sea. Y al mismo tiempo viene la palabra de la autonomía, porque ahora no, cuando vos emprendés no tenés a tu entrenador que te dice lo que tenés que hacer. No tenés a un horario, no tenés, si tenés un horario para comer, si tenés un horario para descansar, si los fines de semana tenés que ir a competir, si tenés que ir para acá, si tenés que ir para allá. No lo tenés a eso. Entonces vos te haces cargo 100% de tu propia autonomía sobre el proyecto, que el proyecto en realidad es tu vida misma, que se está volviendo a reconstruir, que se está volviendo a volver de color, ¿no? Y para mí el trabajar sobre estos dos aspectos como la responsabilidad y la propia autonomía en todo lo que esto involucra fueron motores claves y motores muy importantes que hoy, 5 años después, veo el resultado que me ha dado sostener esta responsabilidad con mis decisiones a pesar de los desafíos y al mismo tiempo sentirme que soy autónoma en todo lo que decido hacer para mí, desde con qué personas me junto, desde lo que como, de qué es lo que leo, de qué información o qué formación hago, de cuánto tiempo paso con mi pareja, con mis amigos, cuánto tiempo paso conmigo misma. Un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta en esto, porque todo esto nos va a aportar a ese proyecto que al principio muy claro no lo tenemos, pero sabemos que estamos en ese camino correcto. Entonces el mensaje de toda esta transición viene con darnos cuenta de que la vida no se trata de aferrarse a una sola identidad. Que porque sos algo no significa que mañana no lo seas, y eso de no serlo es una nueva puerta, es volverte a encontrar con una nueva versión de vos mismo que es más sabia, que aprendió tanto con la otra identidad, que también se tiene que dar el permiso de decir todo eso que aprendí en esta identidad que me representa, por ejemplo esto, el nadador, el deportista, pero hoy ya no resueno tanto con eso, que no pasa nada, no es que la perdés, sino es que queda dentro tuyo, ¿no? Como si fuera una cajita llena de oro, y ese oro es la sabiduría pura que has experimentado y que nadie te quita, que es tuya. Pero acá es donde viene la parte de la responsabilidad, porque de nada sirve que te lo dejas ahí en la cajita si está brillante pero no la compartes, si está brillante y no la utilizas a favor de tus nuevos sueños. Y por el otro lado, el soltar y no aferrarse a esa identidad es lo que nos hace abrir puertas que quizás en el momento pueden llegar a ser puertas inesperadas, pero luego son puertas tan grandes, son oportunidades tan alineadas a esa nueva versión que vas a decir, esto no lo puedo creer. Pero eso es lo bonito de animarse y de transitar con mucha valentía y elegir conscientemente quién quiero ser en cada una de las etapas que la vida misma, ¿no?, tiene para nosotros. Así que con esta reflexión definitivamente hablé sobre esa transición, sobre los componentes tan importantes que son
el cambio de mentalidad, el soltar la identidad, en trabajar con nuestra responsabilidad, nuestra autonomía, sobre nuestros hábitos, sobre construir un nuevo estilo de vida, sobre confiar en ese camino nuevo. Y ahora me gustaría preguntarle a los oyentes, que sé que son atletas, que son profesionales y que en algún punto sé que están reinventándose, me gustaría preguntarles cuál es esa identidad que están listos para soltar para dar lugar a una nueva versión de ustedes mismos. Y eso quiero que se lo anoten, que lo apunten y que lo reflexionen durante esta semana, que creo que es un muy buen momento, que si están escuchando este podcast del otro lado, les va a servir un montón para reflexionar, como a mí siempre me sirve mucho compartírselos. Y también agradecerles por estar del otro lado, por seguirme estos 2 años, por seguir ahí del otro lado, y que sin ninguna duda todos los que me siguen hace tiempo se habrán dado cuenta de todo mi crecimiento, se habrán dado cuenta también de todo lo que he ido compartiéndole en el camino y todo lo que aún queda, que es un montón, así que eso es muy bueno. Los escucho cuando me comparten en Instagram, cuando se unen a la comunidad de rendimiento consciente, que aquel que no se ha unido es totalmente abierta y gratuita, lo puedo hacer a través de mi Instagram. Y definitivamente estoy acá del otro lado para ayudarlos, para responderles las preguntas que tenga y aportarles un poquito más de conciencia y de herramientas que son la clave en esta vida misma que todos estamos transitando. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao.